Hola, hola, mis chismosos seriales, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos porque hoy no solo vamos a sumergirnos, vamos a bucear en el drama. Sí, ese drama que ha agitado el Mediterráneo entero, conectando los mundos del espectáculo turco e italiano con un hilo de rumores, decepciones y, al parecer, una ruptura inevitable. Prepárense porque hoy hablaremos largo y tendido de Demet Özdemir, Italia y Turquía. Y por supuesto de ese quiebre amoroso que, como un fantasma silencioso, parecía merodear en las sombras, hasta que finalmente se hizo visible, dejando a muchos con la boca abierta. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a desmadejar este ovillo enredado, analizando cada hebra, desde los susurros iniciales que apenas se oían, hasta las confirmaciones a cuentagotas que nos dejaron a medias. Vamos a explorar las posibles causas de esta explosión amorosa, el impacto que ha tenido en sus vidas, tanto personales como profesionales, y cómo ha influido en la percepción pública de esta pareja que hasta hace poco parecía intocable. Así que corran a prepararse un café humeante, acomódense en su sillón favorito, y únanse a mí en esta aventura llena de salseo, secretos inconfesables y, seamos honestos, una pizca de desilusión romántica. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información, como siempre, quiero recordarles, con la insistencia de una abuela preocupada, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí, mis amores, encontrarán lo último de lo último en noticias del mundo del entretenimiento, desde análisis exhaustivos de sus series y películas favoritas, hasta, por supuesto, ese chismorreo jugoso que tanto nos gusta y que nos alimenta el alma. No se pierdan ni una sola actualización, activen la campanita como si no hubiera un mañana. Ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir, esa estrella turca que conquistó nuestros corazones con su carisma arrollador, su talento innegable y su belleza que deslumbra, parecía haber encontrado el paraíso en la soleada Italia. Su matrimonio con Oğuzhan Koç, ese famoso cantante y actor turco que nos ha regalado melodías que nos llegan al alma, había sido una oda al amor, una celebración digna de un cuento de hadas, una boda de ensueño que capturó la atención de todos los medios, tanto en Turquía como en Italia. Pero como bien sabemos, mis queridos chismosos, la realidad a menudo se esconde detrás de una máscara brillante y la perfección, rara vez, es lo que parece. Los primeros murmullos de una posible crisis marital comenzaron a circular hace ya algunos meses, tímidamente al principio, como un susurro llevado por el viento. Se les veía con menos frecuencia juntos en eventos públicos, las fotos románticas en sus redes sociales disminuyeron drásticamente, y la inquietante ausencia de declaraciones públicas sobre el estado de su relación no hizo más que alimentar las especulaciones. ¿Acaso la idílica imagen de Demet y Oğuzhan comenzaba a resquebrajarse? La pregunta resonaba con fuerza en los foros de fans, en las portadas de las revistas del corazón y en los programas de televisión de chismes, siempre hambrientos de nuevas primicias. En un principio, muchos, con la esperanza intacta de un final feliz, lo atribuyeron a las agendas apretadas de ambos. Demet, convertida en una estrella internacional, se encontraba trabajando en nuevos proyectos que la llevaban constantemente de un lado a otro, viajando sin cesar entre Turquía e Italia. Oğuzhan, por su parte, también estaba inmerso en su música, componiendo nuevas canciones, grabando videoclips y cumpliendo con sus apretados compromisos profesionales. Era comprensible, pensábamos, que tuvieran menos tiempo para compartir juntos, que los momentos de intimidad y conexión se vieran reducidos. Pero, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. La persistencia de los rumores, sumada a ciertos comportamientos extraños y señales inusuales, comenzó a generar dudas mucho más serias en el corazón de sus fans. Uno de los puntos que más llamó la atención, y que encendió todas las alarmas, fue el comportamiento de Demet en sus redes sociales. Normalmente una usuaria muy activa y cercana a sus fans, compartiendo momentos de su vida cotidiana y mensajes positivos, comenzó a publicar mensajes crípticos, reflexiones profundas sobre la vida, el amor y la decepción que sugerían un cierto desengaño amoroso. Algunos, incluso con la perspicacia de un detective experimentado, interpretaron sus publicaciones como indirectas sutiles dirigidas a Oğuzhan. ¿Acaso Demet, a través de sus historias de Instagram, estaba enviando señales de auxilio, pidiendo auxilio en silencio? Pero la cosa no quedó ahí. Fuentes cercanas a la pareja, dispuestas a revelar los secretos más oscuros, comenzaron a filtrar información jugosa a la prensa. Se hablaba de discusiones frecuentes y acaloradas, de celos enfermizos que envenenaban la relación, de diferencias irreconciliables en cuanto a sus prioridades y objetivos de vida.
Se decía incluso que Demet se sentía sofocada por la constante atención mediática que rodeaba su matrimonio y que añoraba la libertad y la independencia que había disfrutado antes de unirse en matrimonio con Othman. Othman, por su parte, adoptó una postura más hermética, intentando mantener la calma ante la tormenta mediática y proyectar una imagen de normalidad y estabilidad. Sin embargo, algunos lo acusaban en secreto de ser demasiado controlador, de no apoyar lo suficiente las ambiciones profesionales de Demet, y de no entender su necesidad de explorar nuevos horizontes. ¿Acaso el matrimonio de Demet y Othman estaba condenado al fracaso desde el principio? La incertidumbre se palpaba en el aire, como una densa niebla que lo envolvía todo. Finalmente, la confirmación oficial de la ruptura llegó como un jarro de agua helada en pleno verano. A través de un escueto comunicado conjunto cuidadosamente redactado, Demet y Othman anunciaron su separación definitiva, pidiendo respeto y comprensión a su privacidad en este momento tan delicado y doloroso. La noticia impactó a sus fans como un rayo, que no podían creer que una historia de amor tan aparentemente perfecta, digna de un cuento de hadas, hubiera llegado a su abrupto final. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron a esta dolorosa ruptura? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, aunque por supuesto basadas en información contrastada, análisis de expertos en relaciones y una pizca de intuición femenina. Una de las razones más mencionadas, y que parece tener más peso, es la incompatibilidad de caracteres. Demet y Othman, a pesar del profundo amor que sentían el uno por el otro, parecían tener personalidades muy diferentes y sus estilos de vida, con el tiempo, comenzaron a chocar. Demet, una mujer independiente y ambiciosa, que siempre ha priorizado su carrera profesional y su libertad personal, anhelaba explorar nuevos caminos y desafíos. Othman, en cambio, parecía buscar una relación más tradicional, con una compañera que lo apoyara incondicionalmente, que estuviera dispuesta a sacrificar parte de sus ambiciones por el bienestar y la estabilidad de la pareja. Estas diferencias fundamentales, que al principio parecían insignificantes, con el paso del tiempo habrían generado tensiones constantes, discusiones acaloradas y un creciente sentimiento de frustración en ambos. Otro factor que pudo haber contribuido a la ruptura, y que no podemos ignorar, es la asfixiante presión mediática. Demet y Othman eran dos figuras públicas muy populares, y su relación amorosa estaba constantemente bajo el microscopio implacable de la prensa rosa y de sus millones de fans. Esta atención constante, esta necesidad de mantener una imagen perfecta ante el mundo, pudo haber sido agobiante para ambos, especialmente para Demet, que siempre ha valorado su privacidad y su derecho a vivir su vida sin ser juzgada constantemente. Además, la distancia geográfica, ese enemigo silencioso de muchas relaciones, también pudo haber jugado un papel importante en el desenlace fatal. Demet, como mencioné al principio del vídeo, pasaba gran parte de su tiempo en Italia por motivos de trabajo, grabando series, participando en eventos y colaborando con artistas internacionales. Othman, por su parte, permanecía principalmente en Turquía, centrado en su carrera musical y en sus compromisos profesionales. Esta separación física, sumada a las dificultades para conciliar sus agendas, habría dificultado la comunicación, la intimidad y el mantenimiento de la llama del amor. ¿Pero qué papel jugó Italia en todo este drama? Algunos rumores, alimentados por la imaginación de los fans más apasionados, apuntan a que Demet se sentía mucho más cómoda y feliz en Italia, donde podía disfrutar de una mayor libertad y anonimato, lejos del constante escrutinio de la prensa turca. Se decía incluso que la cultura italiana, con su énfasis en la *dolce vita* y en el disfrute del presente, encajaba mejor con su personalidad vibrante y sus valores. Además, Demet había encontrado en Italia nuevas oportunidades profesionales, trabajando en proyectos cinematográficos interesantes, colaborando con artistas internacionales de renombre y expandiendo sus horizontes. Esta experiencia enriquecedora y estimulante la habría hecho cuestionar su relación con Othman y sus prioridades en la vida. Por supuesto, como en todo culebrón que se precie, también hay quienes especulan con la posibilidad de que haya habido terceras personas involucradas en la ruptura. Algunos rumores apuntan a un posible romance secreto de Demet con un apuesto actor italiano, aunque hasta el momento no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. En cualquier caso, lo cierto es que la ruptura de Demet y Othman ha dejado una profunda cicatriz en el mundo del espectáculo turco e italiano. Sus fans están desconsolados y muchos se preguntan si alguna vez volverán a verlos juntos, compartiendo sonrisas y momentos de felicidad. Pero la vida sigue su curso y tanto Demet como Othman están tratando de seguir adelante, de reconstruir sus vidas por separado. Demet se ha enfocado en su carrera profesional,
trabajando en nuevos proyectos que la llenan de ilusión y disfrutando de su tiempo en Italia, explorando nuevas facetas de su personalidad. Ouzhan, por su parte, se ha refugiado en la música, componiendo nuevas canciones llenas de sentimiento y conectando con sus fans a través de sus conciertos. Es difícil predecir qué les depara el futuro a ambos. Quizás con el tiempo se reconcilien y vuelvan a estar juntos, aprendiendo de sus errores y fortaleciendo su amor. O quizás sigan caminos separados y encuentren la felicidad al lado de otras personas. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y respetar su decisión, por difícil que sea. Y hablando de respetar decisiones, es importante recordar que detrás de cada noticia de farándula, detrás de cada rumor y especulación, hay personas reales con sentimientos y emociones. Demet y Ouzhan son seres humanos que están pasando por un momento muy difícil, y merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Así que antes de juzgar o criticar, recordemos que no sabemos toda la verdad y que todos cometemos errores. En lugar de alimentar el drama y el morbo, tratemos de enviarles mensajes de apoyo y ánimo, deseándoles que encuentren la paz y la felicidad que se merecen. En resumen, mis chismosos seriales, el drama de Demet Özdemir, Italia y Turquía, y esa ruptura secreta que nos ha tenido en vilo, es una historia compleja y llena de matices. Una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, y que a veces las relaciones terminan, incluso cuando parecen perfectas desde el exterior. Hemos explorado los rumores, las confirmaciones, las posibles causas y el impacto de esta ruptura en sus vidas y en la percepción pública. Hemos analizado la influencia de Italia en la vida de Demet y hemos reflexionado sobre la presión mediática y la importancia del respeto a la privacidad. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismorreo y reflexiones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta ruptura? ¿Creen que Demet y Ouzhan volverán a estar juntos? ¿Qué papel creen que jugó Italia en todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis en profundidad de sus series y películas favoritas, y por supuesto, mucho chismorreo jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos seriales.